Tema 1. La educación infantil en el origen del sistema educativo español. Contexto. 3 fenómenos sociopolíticos importantes en el siglo XIX. Las revoluciones que transformaron los estados despóticos en liberales, como la Revolución Francesa en 1839 a 1848. Aparición de naciones como Alemania e Italia y los sistemas educativos nacionales. La Revolución Industrial en el Reino Unido que se extendió por Europa, implicando nuevas exigencias socioeconómicas. La Revolución Francesa planteó la necesidad de modernizar el Estado, culminando un proceso iniciado tras el Renacimiento. En España hubo años duros de alternancia entre absolutistas y liberales que terminaron con la muerte de Fernando VII en 1833. Los antecedentes del sistema educativo liberal español son el Informe Quintana de 1813 y el Reglamento General de la Instrucción Pública de 1821. La configuración del sistema educativo español. Las bases del sistema serían la uniformidad, gratuidad y centralización de la enseñanza pública, la libertad de enseñanza y 3 niveles educativos. La Ley Moyano de 1857 fue la primera en defender la estructura general del sistema educativo. La educación infantil, llamada escuela de párvulos, apareció como el nivel inferior de la enseñanza primaria en la Ley de Enseñanza Primaria de 1838. Esta ley reconoció la obligación de los padres de ocuparse de sus hijos, la necesidad de crear una escuela normal y las escuelas de párvulos. La Ley Moyano consideró la educación infantil como el primer nivel de la primaria y animó a la creación de escuelas de párvulos. El desarrollo de la educación infantil en España fue lento por el atraso económico, falta de escuelas y desigualdades. El Estado asumió el papel principal en educación, aunque la Iglesia católica tuvo más facilidades. La lucha entre la Iglesia y el Estado por el control de la educación fueron constantes en el siglo XIX. La burguesía liberal no implementó los principios defendidos en 1812, lo que perjudicó a la educación primaria. El nacimiento de la escuela infantil como institución asistencial. La Ley Británica sobre la Salud y la Moral de los Aprendices de 1802 establecía límites al trabajo infantil y la provisión de instrucción elemental. Surgieron instituciones pedagógicas como el Instituto de Pestalozzi, las escuelas de Bell y Lancaster, la Escuela Infantil de Owen y el Jardín de Infancia de Frobel. En Gran Bretaña, el modelo de Infant School se extendió entre las clases medias, influenciado por las ideas de Pestalozzi y Frobel. En Francia, el gobierno intervino financiando las salles de asile, encomendadas a mujeres e inspeccionadas por un cuerpo especial. En España, el impulsor de la escuela de párvulos fue Pablo Montesino, quien conoció la obra de Pestalozzi y Frobel en su exilio en Londres. La educación infantil y su trascendencia educativa. Mariano Cardedera afirmaba que las escuelas de párvulos eran establecimientos de educación, no solo de beneficencia. Comenio, Rousseau y Pestalozzi defendían la necesidad de educar desde el nacimiento, iniciando un proceso de pedagogización de la infancia. Pestalozzi sitúa a los niños en relación con la cultura y la naturaleza, subraya la importancia del desarrollo de actividades a través del juego, las actividades manuales, físicas, el canto y el lenguaje. Montesino tomó de Pestalozzi la metodología, el papel del maestro y la formación, el papel de la escuela y el concepto de educación. A través de las escuelas de párvulos se intentó mejorar la sociedad española introduciendo la educación de las mejores prácticas observadas en otros países. Los resultados iniciales no fueron satisfactorios debido a la formación deficiente de los primeros maestros de párvulos y a las condiciones inadecuadas de los edificios escolares. Tema 2. Los inicios de la configuración de la educación infantil como etapa educativa. Contexto histórico. Las sociedades occidentales experimentaron transformaciones sociales y un notable crecimiento económico debido a la industrialización. Se produjo una tensión entre la Iglesia y el Estado, secularización. En Francia, la Ley Ferry de 1882 impuso la laicidad en la enseñanza pública, expulsando a las congregaciones religiosas dedicadas a la docencia. En España, la Ley Moyano de 1857 fue la primera ley de instrucción pública, y en 1876 se creó la Institución Libre de Enseñanza, ILE. La evolución de la educación infantil se manifestó en la adaptación de espacios y mobiliario, y en la organización de la escuela primaria con la implantación de la escuela graduada. La educación infantil en el sistema educativo español a partir de la Ley Moyano, 1857. Orígenes y desarrollo de la educación infantil. La educación infantil formal comenzó a aparecer en España en el segundo tercio del siglo XIX, utilizándose los términos educación maternal y educación de párvulos. Las influencias procedentes de Inglaterra y Francia con los términos infant school y écoles maternelles, respectivamente. También se hicieron presentes. La educación infantil institucional tuvo su origen en la primera mitad del siglo XIX, con la influencia de teorías y modelos como los jardines de infancia, kindergarten de Frobel y las escuelas maternales. En España, el movimiento a favor de la educación infantil no encontró hueco hasta el segundo tercio del siglo XIX, debido a la inestabilidad política y el retraso en la industrialización. El lento crecimiento de las escuelas de párvulos y el modelo asistencial.
El número de escuelas de párvulos se duplicó en 1850, con la contribución tanto de la iniciativa pública como de la privada. En Europa, la educación de párvulos respondió a una necesidad asistencial, extendiéndose más que en España, especialmente en Cataluña debido a su proximidad a Francia y su nivel de industrialización. El incremento en el número de escuelas de párvulos se produjo durante el Sexenio Revolucionario, 1868 a 1874, y la Restauración Borbónica, 1880 a 1885, pero la educación infantil no llegó a consolidarse excepto en Cataluña. La educación de la infancia según Federico Frobel y el surgimiento del kindergarten. La recepción de Frobel en España y la introducción de los jardines de infancia. Mariano Carderera introdujo el término jardines de la infancia en España en 1856. Julián López Catalán fue quien trajo los métodos de Frobel a las escuelas españolas, concretamente a la Escuela Modelo de Párvulos de Barcelona. Otros pedagogos como Fernando de Castro y Juan de Macías y Juliá también contribuyeron a la difusión de las ideas de Frobel en España. En 1876, se creó una cátedra pública aplicada a la enseñanza de párvulos por el método de Frobel en la Escuela Normal Central, a cargo de Pedro de Alcántara García Navarro. En 1879 se inauguró la Escuela Modelo Jardines de Infancia, con material y actividades basadas en la metodología frobeliana. La formación de maestras para las escuelas de párvulos. En 1882, se confió la dirección de las escuelas de párvulos a las mujeres y se creó un curso de formación para maestras de párvulos. El primer Congreso Pedagógico Nacional defendió que las mujeres fueran las encargadas de la educación de párvulos, basándose en el pensamiento de Frobel. El curso especial para maestras de párvulos tuvo una corta vida, siendo suprimido definitivamente en 1889. Apropiación y vestigios materiales del método de Frobel en España. El método Frobel se extendió por las escuelas de párvulos españolas, pero su aplicación se vio limitada por la falta de medios materiales y de preparación especializada del magisterio. El declive de la educación de párvulos se debió a la anulación del Patronato General de Escuelas de Párvulos y la supresión del curso de formación de maestras. En España, los aprendizajes académicos no se mezclaban con actividades manipulativas, y la disciplina se imponía desde arriba por el maestro, a diferencia del modelo frobeliano original. Los materiales aportados por el método Frobel, como los dones y las ocupaciones, tenían un alto coste y una compleja fabricación, lo que dificultó su adopción en las escuelas. Las doctrinas de Frobel llegaron a España a través de los krausistas, que pretendían hacer de la educación un medio para conducir a los hombres al conocimiento de la existencia de Dios. Tema 3. La educación infantil y el movimiento de la escuela nueva. Contexto. A principios del siglo XX las ciudades se convirtieron en centros de modernización social y cultural, y se consideraba que la educación tenía un papel fundamental para mejorar las condiciones de los individuos y la sociedad. El desarrollo de la industrialización provocó un éxodo de los entornos rurales a los urbanos, lo que generó un incremento del número de escuelas y de la población infantil, así como problemas de hacinamiento y de salubridad en las grandes ciudades. El movimiento de la escuela nueva como corriente renovadora internacional de la educación infantil. La escuela nueva. La escuela nueva fue un movimiento educativo que surgió a finales del siglo XIX, inspirado en las ideas de Comenius y Rousseau, y que buscaba reformar la escuela tradicional. Características clave. Énfasis en la formación del ser humano. Desde la primera infancia. Importancia de la percepción sensible y la relación con la naturaleza en el aprendizaje. Respeto por los tiempos de desarrollo e influencias del entorno. Creación de New Schools en el campo con participación de los estudiantes en las tareas. Coeducación. Principios científicos que guiaron la educación infantil. La paidología, estudio científico del niño. El paidocentrismo, el niño como centro de la educación. Figuras clave, de Crowley, Claparede, Dewey, Freinet. El siglo XX como siglo de los niños. La sociedad empezó a prestar más atención a la infancia, buscando mejorar sus condiciones. En 1900, Elenki publicó El siglo de los niños, que se convirtió en referencia para la atención y cuidados de la infancia. Key criticaba la educación de la época y reivindicaba que los más pequeños debían poder quedarse en casa. Educación infantil y cultura de la paz después de la Primera Guerra Mundial. La Declaración de Ginebra de 1924 reconoció por primera vez los derechos de los niños y las obligaciones de los adultos. Surgieron organizaciones caritativas que promovían mejores condiciones de vida y educación para la infancia, como Save the Children, 1922. La situación de la educación infantil en España en la primera mitad del siglo XX. En las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, la atención a la infancia en España estuvo a cargo de instituciones benéficas. Hasta 1910 no se estipuló que las escuelas graduadas de niñas debían tener secciones de párvulos. La Segunda República, 1931 a 1939, apostó por la escuela nueva. 3 modelos escolanovistas de educación infantil y su recepción en España. Método Montessori.
María Montessori, médica italiana, desarrolló su método a partir de la experiencia en la Casa dei Bambini, 1907. Principios clave. Respetar la libertad y ritmo de aprendizaje de cada niño. Poner a disposición del niño un ambiente estructurado, atractivo y motivador. El maestro observa y guía, pero no interviene directamente. Uso autónomo del material didáctico. En España, la primera experiencia Montessori se inició en 1911 en la maternidad de Barcelona. Método de Crowley. De Crowley, médico belga, creó el Instituto de Enseñanza Especial para Niños Deficientes, 1901, y el Hermitage, 1907. Fundamentos del método. Globalización de la enseñanza partiendo de la percepción global del niño. Organización del programa en centros de interés. Equilibrio entre ejercicios de observación, expresión y números / formas. Respeto por las individualidades, con el trabajo manual como mejor medio. Método ideovisual de lectura partiendo de la frase. En España, el método de Crowley se difundió a través de la participación en congresos internacionales, las visitas de Crowley y la aplicación de sus ideas por parte de maestros como Federico Doreste y Anna Rubies. El método de proyectos. Desarrollado por el pedagogo estadounidense Kilpatrick, basado en las ideas de Dewey. Finalidades. Proporcionar al alumno saber y experiencia a través de acciones. Partir de situaciones problemáticas que el niño debe resolver. Fomentar la responsabilidad y el trabajo colaborativo. En España, el método de proyectos se empezó a difundir en 1920 de la mano de pedagogos comprometidos con la escuela nueva, como Sainz, Comas y Luzuriaga. Tema 4. Escuela infantil en España en el franquismo y la transición a la democracia. Contexto. Primer periodo del franquismo, 1938 a 1957. Política totalitaria con apoyo de la Iglesia, dando lugar al nacionalcatolicismo. Depuración del magisterio con fusilamiento o sanción de maestros y maestras de la Segunda República. Periodo de autarquía económica y aislamiento internacional, con gran deterioro de las condiciones de vida de la infancia. La educación primaria, incluida la de párvulos, no se regularía hasta 1945 con la Ley de Educación Primaria. Esta ley estableció el principio de subsidiariedad del Estado, otorgando prioridad a la familia e Iglesia en la responsabilidad de la educación primaria. Se prohibió la coeducación y el uso de lenguas regionales en las escuelas. Segundo periodo del franquismo, 1957 a 1978. Periodo de rápido desarrollo económico con industrialización, urbanización y aumento de la participación laboral de la mujer. Surgimiento de movimientos obreros, vecinales y estudiantiles, así como cambios en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. Aprobación de leyes que ampliaron la obligatoriedad de la educación primaria hasta los 14 años y elevaron el nivel de exigencia para el ingreso a magisterio. Creación del Centro de Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria CEDODEP en 1958 para mejorar la formación docente. Promulgación de la Ley General de Educación de 1970, que creó la enseñanza general básica, EGB, obligatoria y gratuita hasta los 14 años. La educación infantil en el proceso de democratización de la enseñanza en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial aceleró los procesos de democratización de los sistemas educativos. Creación de la ONU en 1945 y aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que incluía el derecho a la educación gratuita. Proclamación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, reconociendo la necesidad de protección y cuidados especiales para la infancia. Desarrollo del Estado de Bienestar, que garantizó derechos sociales como la educación para reducir la desigualdad. Expansión de los sistemas educativos, entendida como inversión para el desarrollo económico y social. Creación de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, en 1948. Informe Coleman, 1965 a 1966, sobre la igualdad de oportunidades educativas y la educación compensatoria. La educación en España durante el primer franquismo. La Segunda República impulsó corrientes innovadoras de la escuela nueva, con notable crecimiento de las escuelas de párvulos. La Ley de Educación Primaria de 1945 introdujo el principio de subsidiariedad del Estado, dando prioridad a la actuación de la Iglesia en la enseñanza. La educación de párvulos se dividió en escuelas maternales, hasta 4 años, y escuelas de párvulos, 4 a 6 años, con un enfoque asistencial y no educativo. La formación de las maestras de párvulos se orientaba al aspecto médico y asistencial, a través de las escuelas de puericultura. En 1950 había una alta tasa de analfabetismo, y en 1951 se creó la Escuela Especial de Formación de Maestras Parvulistas en Madrid. En algunos colegios privados se mantuvo una educación infantil continuadora de la tradición de los jardines de infancia. Tema 5. Educación infantil durante la consolidación democrática española. Contexto.
Década socialdemócrata de construcción y consolidación democrática en España, con nuevas libertades sociales, divorcio, movida madrileña, etc. Promoción de la justicia social con intervención directa del Estado en la economía para garantizar un estado de bienestar y reducir desigualdades. Década de paro, huelgas y reivindicación de mejoras de condiciones de vida. Escolarización total de niños y niñas de 6 a 14 años, a partir de 1980. Orientación socialdemócrata de las políticas sociales, con gran avance hacia el derecho a la educación de los niños de la etapa preescolar en Europa y España. Apertura internacional con adhesión a la CE en 1986. Interés internacional en la etapa 0 a 6 años, experimentación educativa, programas de compensación e inclusión, debates y evaluación educativa. La educación infantil en la gestión político-administrativa, en las zonas rurales y en los programas de educación especial y compensatoria. Antecedentes al cambio en preescolar, los programas renovados y las primeras acciones socialistas. Ordenación de la educación general básica, EGB y fijación de enseñanzas mínimas para el ciclo inicial. Regularización de enseñanzas de educación preescolar y del ciclo inicial de EGB, con enfoque globalizado. Los programas renovados de 1981 a 1989 derogaron las orientaciones pedagógicas de 1973, regulando enseñanzas de preescolar y ciclo inicial de EGB. Creación de la Subdirección General de Educación Preescolar dentro del Ministerio de Educación y Ciencia. Ley de Integración de Minusválidos, LISMI, y ordenación de la educación especial, con novedad de integración educativa en preescolar. Educación compensatoria como una de las primeras acciones del gobierno socialista para extender y fomentar la etapa preescolar. Escolarización y desescolarización infantil, fluctuaciones y actuaciones en las zonas rurales. Crecimiento notable de la escolarización preescolar de 4 a 5 años, pero descenso de la de 2 a 3 años. Programas preventivos o compensatorios en zonas rurales, como Preescolar en Casa en Galicia y Educación Preescolar Itinerante en Asturias. Programas de radio y materiales didácticos de apoyo como la revista Preescolar en Casa. El derecho a la educación infantil y la entrada en la Comunidad Económica Europea. Propuestas socialistas entre lo asistencial y lo educativo. Coexistencia de instituciones de atención a la etapa de 2 a 6 años, con el primer tramo de 2 a 3 años de carácter esencialmente asistencial. Creación de la red pública de escuelas de educación infantil en la Comunidad de Madrid a través de convenios con ayuntamientos. La adhesión a la CE en 1985 y la tendencia europea en educación infantil. Aumento del interés internacional en educación infantil, según estudios de UNESCO. En España se mantiene la tendencia de una doble red asistencial de 2 a 3 y preescolar de 3 a 6. En 1985 se aprueba la LODE, que promueve la participación educativa a través de consejos escolares y asociaciones de padres, e inicia los conciertos educativos. La entrada en la CE supone un reconocimiento democrático y una vía de promoción nacional en lo social y económico. La experimentación en educación preescolar y los debates en torno a la reforma. El Plan Experimental y el debate sobre la educación infantil, 1985 a 1988. En 1985 se convoca un programa experimental de educación infantil, en 2 fases, para generar información que sirva de guía para la reforma educativa. En 1987 se presenta el proyecto para la reforma de la enseñanza, que propone la creación de centros de educación infantil y la ampliación a la franja de 0 a 3 años. El proyecto inicia un debate y consulta a la comunidad educativa y la sociedad civil, con respuestas favorables a la inclusión de 0 a 3 años en el sistema educativo. La etapa final de la experimentación, la huelga del profesorado y la evaluación educativa. En 1988 se convoca una huelga general del magisterio, que obliga al gobierno a legislar para garantizar servicios mínimos. Tras la destitución de Maragall, Solana cambia de táctica, iniciando negociaciones con el profesorado y las comunidades autónomas. En 1989 se presenta el Libro Blanco para la reforma del sistema educativo, que incorpora la etapa preescolar, junto con el Plan de Investigación Educativa y Formación del Profesorado. La evaluación de la experimentación en educación infantil es la última dimensión de todo el proceso de reforma. Tema 6. La reforma de los años 90, de un marco asistencial a una comprensión educativa de la educación infantil. Contexto histórico. El PSOE ganó las elecciones de 1989 y 1993, estableciendo 2 principios en su política educativa: garantizar el derecho a la educación, mejorar la calidad de la enseñanza. En 1996, la victoria del PP impuso un enfoque neoliberal, defendiendo la libertad de elección de centros y la competencia entre centros. Se fue extendiendo la gratuidad de la educación infantil en el tramo de 3 a 6 años, logrando la incorporación de los niños a los centros escolares durante más de 16 años. Planteamiento de la educación infantil y antecedentes de la reforma. Consolidación de los derechos de los niños en la legislación internacional. La Convención de los Derechos del Niño de 1989 estableció principios para orientar el desarrollo de políticas de la infancia.
La Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje reconocieron que el aprendizaje comienza desde el nacimiento y las actividades de desarrollo de la primera infancia. El informe de Lors de la UNESCO, 1996, afirmó que una escolarización temprana puede contribuir a la igualdad de oportunidades. En España, se creó la Dirección General del Menor dentro del Ministerio de Asuntos Sociales. El Libro Blanco de la Reforma, 1989. El Libro Blanco planteaba 3 objetivos. Ampliar la educación básica hasta los 16 años. Reordenar el sistema educativo con etapas como educación infantil, 3 a 6 años, primaria, 6 a 12 años, secundaria obligatoria, 12 a 16 años, bachillerato, 16 a 18 años y formación profesional. Mejorar la calidad de la enseñanza mediante la renovación de contenidos curriculares. La nueva reordenación supuso universalizar la oferta educativa hasta los 16 años, con una formación básica común. La reforma educativa de la LOCSE y la educación infantil. La LOCSE concretó este modelo, definiendo la enseñanza comprensiva que ofrecía a todos los alumnos un fuerte núcleo de contenidos comunes. La LOCSE dedicó 5 artículos a la educación infantil, diferenciada en 2 ciclos, con una concepción globalizadora que contribuye al desarrollo integral de los niños. La educación infantil debía superar su carácter asistencial o social por el educativo, convirtiéndose en la primera etapa del sistema educativo. La etapa se estructuró en torno a 3 ámbitos de experiencia: identidad y autonomía personal, medio físico y social, y comunicación y representación. La incorporación del concepto de NEE en la LOCSE y la integración de alumnos con NEE. La LOCSE introdujo el concepto de necesidades educativas especiales NEE, entendiendo la educación especial como el conjunto de recursos educativos puestos a disposición de los alumnos que los puedan necesitar. El objetivo era favorecer el desarrollo integral de todos los alumnos, independientemente de sus características individuales y del entorno. El diagnóstico de las NEE se realizaría por equipos interdisciplinares, haciendo hincapié en la detección precoz y la atención temprana. El perfil profesional del maestro especialista en educación infantil. La LOCSE estableció que la educación infantil sería impartida por maestros con la especialización correspondiente y que en el primer ciclo los centros dispondrían también de otros profesionales con cualificación. Se pusieron en marcha planes de habilitación para ajustar las titulaciones a lo marcado por la ley, dando lugar al título de técnico superior y a la especialización en educación infantil de maestros. La LOCSE consideró la formación permanente como un derecho y una obligación del profesorado, así como una responsabilidad de las administraciones educativas y los centros. Tema 7. Educación infantil y neoliberalismo en el contexto español. Contexto. El inicio de la globalización se da en la crisis del petróleo de 1973, dando paso a la etapa del capitalismo neoliberal. En los años 80, los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan simbolizaron la era dorada del neoliberalismo. En los años 90 y 2000, el neoliberalismo se extendió a los partidos socialdemócratas en Europa, adoptando la tercera vía y la idea de que lo público estatal debe funcionar como el mundo empresarial. Globalización neoliberal y políticas educativas. Dimensión económica. La globalización supuso la liberalización económica y la firma de tratados internacionales de libre comercio, como la creación de la OMC en 1995. Esto incluyó los servicios educativos como un servicio comercializable. El papel de organismos internacionales y supranacionales. Organizaciones como el FMI, BM, OCDE, UE y OMC han sido causa y efecto de la globalización neoliberal. Estas instancias han liderado una nueva gobernanza global, alejándose de la soberanía de los estados. En los países del sur, han impuesto medidas de contención del gasto público y liberalización económica a través de los planes de ajuste estructural. Dimensión tecnológica. La revolución tecnológica y la sociedad/economía del conocimiento han acelerado los ritmos de producción y consumo. Esto ha convertido a la educación en un terreno crucial para las estrategias económicas de los estados y organismos internacionales, como la Estrategia Lisboa de la UE. Hegemonía de las teorías del capital humano. Estas teorías legitimizan la función económica de la educación, percibiéndola como una vía para la riqueza de los estados y como un proceso de autoinversión individual. Esto ha supuesto el rechazo de los modelos de escuela comprensiva y la apuesta por políticas de especialización curricular orientadas a las necesidades del capital. Dimensión ideológica de la globalización. La globalización se presenta como un escenario de máxima libertad, en el contexto de FN del mundo bipolar de la Guerra Fría. El discurso neoliberal. La tercera vía implica que lo público estatal debe funcionar como el mundo empresarial. Esto da lugar a la privatización encubierta, que introduce lógicas de comercialización y gestión empresarial en el espacio educativo público. La calidad educativa, el paraguas discursivo para las políticas neoliberales. El discurso de la calidad educativa, promovido al calor del neoliberalismo, se vincula a políticas de autonomía de los centros, evaluaciones estandarizadas, elección escolar y privatización educativa. El discurso de la calidad en las leyes estatales españolas.
Mientras que las leyes del PSOE en los 80 y 90 se centraban en la calidad de la enseñanza, las leyes del PP, como la LOCE, introdujeron la calidad de la educación, con un enfoque neoliberal centrado en los resultados. Expansión de la educación infantil mediante fórmulas de privatización. Aumento de las tasas de escolarización. El crecimiento de la escolarización en educación infantil se debe al aumento de mujeres en el mercado laboral y la confianza en los beneficios de la escolarización temprana. Heterogeneidad en el primer ciclo de educación infantil. Existen diferencias en las tasas de escolaridad y en los tipos de centros educativos y no educativos públicos y privados. Expansión de la escolarización mediante fórmulas de privatización. Los conciertos educativos. Los centros privados reciben fondos públicos para proporcionar plazas educativas gratuitas. Los cheques escolares. El Estado otorga una dotación económica a las familias para que la designen al pago de cuotas en centros privados. La gestión indirecta de centros públicos. Las administraciones otorgan la gestión educativa de centros públicos a entidades privadas. El proyecto educativo de centro, entre la autonomía pedagógica y la autonomía empresarial. El proyecto educativo de centro (PEC) es un documento obligatorio que recoge aspectos de autonomía pedagógica, pero también elementos de autonomía empresarial, como un plan de mejora basado en evaluaciones y su carácter público. Los centros de educación infantil deben incluir en su PEC una propuesta pedagógica específica para esta etapa. Tema 8. Nuevos retos, necesidades, relaciones y propuestas en la educación infantil del siglo XXI. Contexto. El siglo XXI ha traído consigo un consenso mundial sobre la importancia y necesidad de educar en el respeto a los derechos humanos, la convivencia en tolerancia y la vida en democracia, así como en la implementación de una educación de calidad y en equidad para toda la ciudadanía. El impulso de la protección a la infancia surge también del Plan Estratégico para 2018 a 2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, donde se traza el rumbo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como se plantea en la Agenda 2030. Consolidación de las escuelas infantiles como respuesta a una necesidad social. Fomento de la igualdad de oportunidades y de la calidad educativa. La labor docente hace hincapié en la importancia de la escolarización temprana en los primeros años de vida, para el desarrollo integral de las personas, reduciendo las desigualdades y mejor rendimiento. La Agenda 2030 también contempla la necesidad de una educación preescolar universal y de calidad que garantice el posterior acceso a la educación primaria. Para poder abordar la cuestión del fomento de la igualdad de oportunidades se plantean dos conceptos clave, la obligatoriedad y la gratuidad. El peso de la educación privada. No se ha logrado todavía satisfacer la demanda existente de plazas gratuitas en el sector público, debido a la baja inversión destinada a la educación infantil. La educación infantil debe entenderse como un mecanismo para potenciar el desarrollo personal y social, y ser organizada, regulada y garantizada por el Estado. La participación de los agentes sociales en la escuela. La Constitución española, la LODE y la LOCSE ya reconocían la necesidad de implicación y participación de las familias en la escuela. La LOE concibe la participación como un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos. La LOMLOE recupera la importancia de la participación de la comunidad educativa. Atención a la diversidad, una escuela infantil de todos y para todos. La educación inclusiva como derecho. El concepto de educación inclusiva promueve un modelo educativo capaz de acoger a todo el alumnado, sin excepciones, en un mismo sistema educativo, atendiendo sus necesidades personales, psicológicas y sociales. La legislación educativa española en materia de inclusión ha ido experimentando un progresivo desarrollo, desde la integración del alumnado con discapacidades hasta la LOMLOE, que convierte la educación inclusiva en un principio fundamental. La educación intercultural y la multiculturalidad. La educación multicultural supone atender las necesidades culturales, afectivas y cognitivas de los diferentes grupos culturales y étnicos que conviven en un mismo territorio, valorando por igual todas las culturas. La educación intercultural fomenta las habilidades que permiten comprender y respetar la diversidad cultural, evitando la discriminación, el racismo y la exclusión. Cuestiones de género en la educación infantil. La coeducación. La consecución de la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres es otro reto de la sociedad del siglo XXI. La coeducación, como método educativo de intervención que parte del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, implica eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben poseer las mujeres y los hombres. Bilingüismo, avance o retroceso. Las lenguas cooficiales. En España, a principios de los años 2000 se incorporará en algunas comunidades autónomas el modelo bilingüe español-inglés en los sistemas educativos. Sin embargo, este modelo no ha logrado cristalizar ni ha conseguido mejores resultados a la hora de corregir los déficits en el aprendizaje del inglés. Además, ha supuesto una guerra entre centros por disputarse las matrículas, así como la segregación del alumnado y la reducción tanto del rendimiento como de la participación de los alumnos y alumnas en clase. La educación infantil desde la perspectiva de la formación de maestros. El magisterio de educación infantil continúa siendo en el siglo XXI una profesión femenina.
Históricamente la función laboral en el sector educativo estaba asociada a los cuidados, lo que ha hecho que el porcentaje de mujeres maestras en educación infantil supere en la actualidad el 90%. Esta situación, que vincula la educación infantil con estereotipos de género, resulta perjudicial para la profesión. Los retos en la formación de maestros de educación infantil incluyen una formación teórica inicial actualizada, que refleje las últimas tendencias sociales y pedagógicas de forma crítica y reflexiva, en combinación con una adecuada preparación práctica. Los docentes deben ampliar constantemente su formación en función de los nuevos avances e investigaciones, promoviendo una profunda reflexión sobre la práctica y sobre su enseñanza, convirtiéndose en investigadores e investigadoras críticos para afrontar con plena profesionalidad los retos que implica su labor educativa. Conceptos clave de todos los temas. Tema 1. Sistema educativo liberal. Surgen en el siglo XIX como respuesta a la preocupación de los estados liberales por proporcionar educación básica a la población. Inicialmente tienen un enfoque asistencial para cuidar y supervisar a los niños debido a la ausencia de los progenitores durante la Revolución Industrial. En España surgen a partir de la muerte de Fernando VII, existiendo tensiones con la Iglesia por el control de las enseñanzas. Escuela de párvulos, espacios creados en el siglo XIX en España bajo influencia británica, infant schools introducidos por Pablo Montesinos. A pesar de las indicaciones sobre su función y organización, no se pudo implementar el planteamiento original debido al elevado número de alumnos, más de 100, y la falta de espacios específicos. Inicialmente eran un servicio social para evitar el vagabundeo y delincuencia infantil, utilizando el método lancasteriano y lecciones colectivas. Escuela mutua o lancasteriana, método de enseñanza impulsado por Lancaster en Gran Bretaña, adoptado en las escuelas de párvulos en España. Consiste en que los alumnos más mayores, monitores, acompañan y ayudan a los más pequeños. Escuela normal, instituciones educativas destinadas a la formación pedagógica de futuras maestras de escuelas de párvulos, reguladas por la Ley Someruelos en España en el siglo XIX. Método intuitivo Pestalozzi impulsado por Pestalozzi en el siglo XIX, pretendía reemplazar el aprendizaje memorístico por el aprendizaje por repetición, basado en la observación y percepción sensorial de los niños. Tema 2. Escuela modelo y escuela normal. Escuela modelo, escuelas del siglo XIX en España destinadas a la formación de maestros para extender nuevos métodos pedagógicos, como el de Froebel Kindergarten. Sociedad para propagar y mejorar la educación del pueblo, sociedad creada en Madrid en 1830 para aunar esfuerzos particulares a las reformas sociales de la enseñanza primaria, marcando el FN de la primera etapa de consolidación de la educación infantil en España. Escuela de Institutrices, fundada por Fernando de Castro en la segunda mitad del siglo XIX, fue la primera escuela privada de formación de maestras de párvulos en España, donde se impartía la pedagogía de Froebel. Los dones de Froebel, primeros materiales creados por Froebel para fomentar el aprendizaje autónomo a través del juego y la experimentación. Las ocupaciones de Froebel, materiales simples y baratos empleados como recurso pedagógico que evoluciona del trabajo con los dones de Froebel. Tema 3. Escuela Nueva, movimiento de renovación pedagógica de finales del siglo XIX en Europa, cuyas bases son la preparación del niño como futuro ciudadano, la centralidad de los contenidos didácticos y el niño como centro de la actividad educativa. Paidocentrismo. Pedagogos representativos fueron Montessori, Dewey y De Crowley. Globalización de la enseñanza, principio del método propuesto por De Crowley, que defiende la integración de las distintas áreas de la vida del niño en la enseñanza. Higienismo, movimiento de principios del siglo XX que buscaba la mejora intelectual, física y moral de la población, coincidiendo con la escuela nueva. Paidocentrismo, principio básico de la escuela nueva que afirma que el niño ha de ser el centro de la actividad educativa. Paidología, estudio científico de los fenómenos que rigen las leyes de la infancia, a finales del siglo XIX en Europa. Centros de interés, principio fundamental del método pedagógico de De Crowley, basado en 5 grandes temas de estudio que deben explicarse en la fecha más idónea. Método de proyectos, método propuesto por Kilpatrick como parte de la escuela nueva, que defiende que el maestro ha de presentar una situación problemática de interés para el niño, quien debe resolverla mediante la recopilación de información y su implicación directa. Tema 4. Capital cultural, explicación de las desigualdades en el rendimiento escolar y la reproducción de las clases sociales a través de la escuela. Concilio Vaticano II, reunión para debatir la renovación moral de la vida cristiana, estableciendo cambios como el diálogo con otras religiones y mayor atención a la problemática social. Educación compensatoria, programas para mejorar o compensar la situación de los niños de clases sociales desfavorecidas, incluyendo la extensión de la educación preescolar. Estado de bienestar, modelo que persigue garantizar, mediante la intervención del Estado, los derechos sociales o prestacionales, sanidad, seguridad social y educación para reducir la desigualdad. Igualdad de oportunidades, concepción de la educación como instrumento de igualación social. Principio de subsidiariedad del Estado, la familia y la Iglesia tienen prioridad sobre el Estado para ofrecer la educación primaria. Teoría del capital humano, la educación como inversión económica, explicando el crecimiento económico por el nivel de formación de los ciudadanos. UNESCO, organismo fundado en 1945 que avaló y asesoró el impulso a la política educativa española.
Tema 5. Estado de bienestar, modelo que persigue garantizar, mediante la intervención del Estado, los derechos sociales o prestacionales, sanidad, seguridad social y educación para reducir la desigualdad. Socialdemocracia, ideología política que defiende un socialismo democrático, economía mixta y estado de bienestar. Derecho a la educación, recogido legalmente por primera vez en la Constitución Española de 1978, garantizando una educación gratuita y de calidad. Educación inclusiva, inicialmente llamada educación especial, fundamentada en la integración de los minusválidos en el sistema educativo. Educación compensatoria, programas para mejorar la situación de los niños de clases sociales desfavorecidas, tomando relevancia a partir de los años 80 con la llegada del PSOE. Educación preescolar, término introducido en España con la Ley General de Educación en los años 60 a 70, dividiéndose en escuelas maternales, 0 a 2, y escuelas de párvulos, 2 a 6. Plan Experimental de Educación Infantil, plan previo a la LODE 85 a 88 para analizar y estudiar los beneficios de nuevas metodologías e innovaciones en la etapa. Guardería, instituciones que dieron respuesta a las necesidades educativas de la población de 2 a 6 años, con carácter asistencial entre los años 80 y 90. Huelga del Magisterio, huelga general convocada en 1988 en Madrid para exigir mejoras en las condiciones de trabajo de los maestros. Tema 6. Libro blanco, elemento base presentado por el gobierno socialista para el debate previo a la promulgación de la LOCSE en los años 90. Principio de globalización, principio de la educación infantil introducido con la LOCSE, que defiende la integración de todas las áreas implicadas. Enseñanza comprensiva, forma de enseñanza que ofrecía a todos los alumnos un núcleo común de contenidos, introducida con la LOCSE. Igualdad de oportunidades, principio de la educación infantil basado en compensar las carencias y nivelar los desajustes de origen social, cultural y económico, introducido con la LOCSE. Descentralización de la educación, mecanismo por el cual la educación se concreta en 3 niveles diferentes de concreción curricular, introducido en España con la LOCSE. Integración escolar, modalidad educativa en la que el alumno con discapacidad / dificultades comparte espacios con el alumnado ordinario. Tema 7. Discurso neoliberal / neoliberalismo, orden social que implica que cada centro educativo debe funcionar como una empresa. Privatización exógena, entrada de actores empresariales en la provisión de servicios educativos, llevando a la industria educativa. Privatización encubierta, introducción en el espacio educativo público de lógicas de comercialización y gestión propias del mundo empresarial. Gestión indirecta de los centros educativos, las administraciones públicas otorgan la gestión educativa a entidades privadas mediante concursos públicos. Libertad de elección de centro, derecho de los progenitores o tutores a elegir el modelo de educación para sus hijos, con la inculcación de determinados valores. Tema 8. Inclusión, incluir en el sistema ordinario de educación a todo tipo de alumnos, ofreciendo las herramientas necesarias para que todos tengan las mismas oportunidades. Interculturalidad, presencia e interacción equitativa de diversas culturas, fomentando el respeto y la comprensión. Participación, actuaciones dentro del ámbito escolar de las que toman parte los distintos agentes educativos, incluyendo a las familias. Igualdad de oportunidades, extender el acceso a la escolarización en educación infantil, estableciendo la gratuidad y dando prioridad al alumnado en situación de pobreza y exclusión. Equidad, tomar en cuenta la desigual situación de los alumnos y sus familias, ofreciendo apoyos especiales a quienes lo requieren. Comunidades de aprendizaje, proyecto que parte del centro educativo y se despliega por su entorno, propiciando la plena participación y convivencia. Calidad educativa, principio basado en la acción coordinada de la administración educativa, el centro educativo y el aula. Coeducación, todo educativo de intervención que parte del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo.